Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos siguen en este blog. Hoy es un día súper especial para mí porque hoy tengo el súper honor y el súper privilegio y la suerte de tener un entrevistado que no es como la mayoría de los entrevistados que he tenido hasta ahora, gente que he conocido en este último año de mi vida, que ha sido muy intenso, sino que es alguien que conozco hace casi 30 años, que conozco muy bien, que me conoce muy bien. Él ha sido mi primer jefe. Él ha sido alguien que me reclutó cuando todavía no tenía el título, estaba haciendo mi tesis para graduarme como ingeniero, y él era profesor nuestro en curso de liderazgo y no me acuerdo del otro que nos dabas, y pues me escogió y me eligió para ser su discípula y para trabajar con él como consultora junior en su empresa de consultoría. Y esa fue una etapa de mi vida, fue corta, fueron solo 3 años, pero donde aprendí muchísimo. Y cuando luego me vine con una beca para hacer mi posgrado a Alemania, yo tenía planeado, yo vuelvo en 3 años. Y Eduardo me decía, tú no vuelves. Me decía, tú te quedas a hacer tu vida por allá, con todas sus bendiciones. Y después de mucho tiempo, el 2019 o el 2020 creo, me llamaste y retomamos ese lazo de nuestra conexión que ha estado ahí siempre dispuesto, esperándonos, que nunca se rompió, que estaba en pasivo y en dormido. Y hace 2 años, en agosto del 2020, cuando tuve una depresión muy fuerte, Eduardo me acompañó, me ayudó mucho. Bueno, él se va a presentar también, él es licenciado en psicología, entonces me acompañaba de sus propias herramientas como psicólogo, pero también como amigo, como maestro, como alguien que me conoce muy bien. Yo recuerdo una vez, Eduardo, que me llamaste, yo me acuerdo que en esos días de desesperación yo no dejaba de llorar, y alguna vez me llamaste para oírme llorar y me acompañaste llorando y me ayudaste a respirar media hora de tu tiempo para que yo pueda respirar y calmar ese llanto. Son cosas que no se olvidan y que siempre están presentes y que siempre te voy a agradecer. Pero para no ponerme muy melodramática, mejor vamos a lo que hemos venido. Bienvenido, Eduardo. Tu currículum es tan largo que no sé ni por dónde empezar a presentarte. Si es que mejor lo haces tú mismo. Yo creo que lo de los currículos, las hojas de vida, eh, son a veces una excusa para poder eh, decir ante los demás, mire todo lo que hice. Y creo que no es lo importante. Debería ser, mira todo lo que aprendí en la vida, ¿no? Y yo le resumiría en simplemente que aprendí y he tenido grandes maestros, a que, comenzando por mi padre, aquí uno tiene que encontrar su misión en la vida. Y eso resume todo. Y tuve la suerte, con mi padre pudimos definir mi misión en la vida, que es el que cada persona que yo conozca o cada lugar que yo conozca y con el cual entre en contacto y participe, dejarlo un poquitito mejor de que lo encontré. Y contribuir a eso. Y esa ha sido un poco mi vida en el trabajo con jóvenes. Llevo más de 50 años trabajando con grupos juveniles, en el trabajo con empresas, con mis clientes, en el trabajo con mis pacientes, en el trabajo con proyectos comunitarios. Entonces, un poco lo que ha sido la vida es, más que una hoja de vida, es que he ido encontrando las necesidades de mis clientes y de mis pacientes, y a partir de ahí he ido buscando nuevos aprendizajes que me permitieran seguir contribuyendo con eso. Me pasó igual con calidad, cuando nadie hablaba de calidad en el Perú, y eso fue la razón por la cual creamos el posgrado de calidad, donde Ana María estuvo, conocí a Ana María. Igual ocurrió con los temas de desarrollo organizacional, luego calidad total, luego la comunicación en las organizaciones, en los temas de liderazgo. Es decir, han sido siempre las necesidades de mis clientes. Inclusive el nombre de mi empresa, que es Eunoia, su significado en griego es la capacidad que tiene el orador de entender a su auditorio, de escuchar a su auditorio, entender sus necesidades y buscarle dar una respuesta frente a ellos, ¿no? Y eso es un poco mi vida, el buscar dar respuestas a aquellas necesidades que he ido encontrando con toda la maravillosa gente que he ido conociendo a través de mi vida, ¿no?
Bueno, y Eduardo se está pasando de humilde porque en realidad tiene una hoja de vida impresionante como consultor, como gerente, como mentor de gente joven, jóvenes en esa época de 20 o de 50 como ahora. Y un largo recorrido ayudando a empresas, a organizaciones y a personas. Y eso es para mí fascinante. Y por eso, de los cientos de temas que podríamos haber elegido para conversar en esta tertulia con él, la propuesta vino muy, muy directa de Eduardo y era para conversar sobre el viaje del héroe y la zona de aventura. Es un tema fascinante, es un tema del que yo no era consciente, salvo por los libros que me enviaba Eduardo y por todas las cosas que me ha conversado de él. Y luego he ido descubriendo otros libros yo misma y me he dado cuenta que yo estoy en ese viaje también, como muchos otros. Y el título que nos ha traído Eduardo para ahora es Libertad y destino están fuertemente comprometidos el uno con el otro y unidos en significado, que es una cita de 1965 de Martin Buber. Entonces, Eduardo, creo que nos querías compartir tu pantalla ahora. Sí, antes de eso, un poco hacer la introducción Sí. del tema y por qué, Ujú. ¿no? El más grande estudioso de los mitos en el mundo ha sido el que da origen a todo esto, que es Joseph Campbell. Joseph Campbell, en este profundo estudio que hizo de todo lo que eran los mitos, encontró que había un mito que se repetía a lo largo de toda la historia, y se repetía en todas partes, en los lugares más distantes que era imposible conexión entre sí, se repetía el mismo mito. Y lo encuentra uno en la Odisea, Ujú. lo encuentra uno en una leyenda escandinava, en un cuento de hadas esquimal, en una leyenda amazónica. Igual, es el mismo mito con diferente ropaje, con diferentes personajes, pero siempre es el viaje del héroe. Y ese mito del viaje del héroe, ¿por qué es que se repite en tantas épocas y en tantas culturas? Es porque es el viaje de cada uno de nosotros. Es el viaje de búsqueda a través de la vida. Y eso es un poco lo que queremos compartir, porque la idea muchas veces es que para algunos el hecho de plantearse que el destino está escrito y que es algo que inexorablemente nos va a ocurrir. Entonces, por ahí es que comenzábamos la reflexión con Ana María el otro día. Entonces, vamos a ver de compartir. eh, Sí, perfecto. ok. Entonces, la pregunta que nos planteamos cuando conversamos con Ana María es, ¿el destino está escrito o somos forjadores de nuestro destino? Para mucha gente piensa que el sentido de la vida tiene que ver con esto. Entonces, para mucha gente, el sentido de la vida es un concepto que nos enfrenta al destino como una prisión a la que estamos ligados inexorablemente. Esto nos contaba mi maestro, doctor Orlando Paredes, maestro guatemalteco, de los grandes genios de las ciencias de la conducta. Y en los talleres que trabajamos con él, se planteaba también para otros, es la búsqueda de la libertad para escoger la visión del mundo que permite ser la guía para enmarcar hacia dónde vamos a caminar o dirigir la vida. Entonces, el caminar en búsqueda del sentido de la vida es que uno va iniciándose en este viaje. Y Martin Buber es uno de los que nos clarifica muchísimo el tema del destino. Entonces él dice, lo asocia a la libertad. Libertad y destino están fuertemente comprometidos el uno con el otro y unidos en significado. Entonces, sin libertad, el destino te lo hacen otros. Y por eso es que parece que está escrito. En realidad, los demás van haciendo tu destino. Pero cuando estás en libertad, eres tú el que va a forjar su destino. Y es así como narra el viaje del héroe Joseph Campbell. Y está ligado a la zona de aventura en el planteamiento de uno de los grandes amigos que perdimos nosotros, que partió, se nos anticipó hace un poco más de 2 años, un gran empresario colombiano, Alfredo Hoyos, un filósofo increíble y una persona de la que aprendí muchísimo en los temas de vida y compartimos muchísimo.
Entonces, él decía, vamos a invitar a nuestra gente a caminar en la zona de aventura. Y el gráfico que él compartía siempre era el que nosotros, desde que nacemos en dependencia. Y nos ubicamos en una zona de seguridad. Al principio, por egoísmo natural para poder sobrevivir. Si no estuviéramos en una zona de dependencia total con la madre desde el nacimiento y los primeros años, porque somos totalmente desvalidos por lo menos hasta los 5 años. Entonces, esa zona de seguridad es donde está lo conocido, la comodidad, la complacencia también es una zona de dependencia. Claro, algunas personas hacen su proceso para salir de ahí, otras se quedan casi a vivir todo el resto de su vida en esa zona de seguridad, esa zona de comodidad. Aquí hay una zona umbral, y al cruzar esa zona de umbral está la zona de aventura, donde está lo desconocido, retos y oportunidades, riesgos y amenazas. Entonces, ahí también está la libertad. Ahí nos encontramos con la libertad. ¿Me Si permites? volvemos entonces... Vale. Sí, claro. No, no, sí, justo ahí donde está. ¿Puedes mostrarlos otra vez? Lo que está en el círculo amarillo. Eso. Yo estaba siguiendo, o sí, estoy siguiendo a una psicóloga belga, Esther Perel, que se ha especializado, lleva décadas trabajando en terapias de relaciones interpersonales, no solo de pareja, principalmente, pero no solamente, también está en el mundo laboral. Y ella nos explicaba en varias charlas justo esto que tienes aquí plasmado, que mira que al final recién lo vengo a relacionar ahora, que nos hablaba que en el mundo dual, no dualista, sino en el mundo dual de las personas, tendemos a esas dos como un péndulo, que estás buscando siempre como persona tu zona de seguridad, de confort, lo conocido, lo que es hogar, lo que te hace sentir bien y seguro, y al mismo tiempo tienes esa sed de aventura por lo desconocido, por los riesgos, por los retos, y que en la socialización que hemos tenido, normalmente ah, se le da más valor a la zona de lo seguro, lo conocido, lo estable, aunque no seas feliz porque tienes la otra parte que te está llamando a ir por la aventura y sacrificando el otro, esa necesidad de lo desconocido, los retos y los riesgos. Mira que recién, ahora que me enseñas esa gráfica, vengo a relacionar una teoría con la otra. Y el Pero ser tú esto, mismo. perdón, Y el ser tú mismo. exacto. Y entonces aquí la libertad es, y yo me hago mi libertad como a mí me nace la verdad, eh, no tener que decidir por uno o lo otro, sino que lo que tú me dijiste hace 2 años, Eduardo, que me quite un poco mi modo ingenieril de pensar que no es un proceso de input, proceso, output, sino que son experiencias que se integran. Entonces yo he decidido para mí, por ejemplo, que yo me muevo muy confortablemente entre seguridades y aventuras y no estoy escogiendo uno a costo del otro, sino que realmente se puede experimentar las cosas en un vaivén constante. Y quizás más que un vaivén, en un camino que va en espiral ascendente. Eso me encanta porque es la palabra que yo uso. Mis amigos ya lo saben. Una espiral ascendente de aprender y de experiencias y de seguir creciendo. Exacto. Gracias por hacerme ver las cosas, no mi modo procesual, que todavía no me libero de eso, ¿eh? Ok, vamos entonces. Y tenemos desde aquí un punto de partida que es, perdón, el llamado a la aventura. Algo ocurre dentro de nosotros que dice, bueno, ¿es esto todo? ¿O voy a buscar algo más? A veces puede ser una lectura, una obra de teatro, una película, un incidente, un suceso, un accidente, Mm. cualquier cosa que se convierte en un llamado a la aventura. A partir de este llamado, en el camino va a aparecer lo que se llama el preumbral. Yo comienzo a hacer un diagnóstico, esa D, ¿qué significa diagnóstico? Un diagnóstico de mis fortalezas y debilidades antes de tomar la decisión. ¿Cómo voy a poder? A veces digo, no, no voy a poder y me quedo en mi zona de seguridad. O no, es muy peligroso. Entonces, estoy en el preumbral.
Y el umbral van a aparecer miedos, temores y frenos. Ujú. Y a veces me regreso a la zona de incomodidad. Pero si logro pasarlo, va a aparecer este otro concepto. Además de la libertad, cuando cruzo el umbral, aparece la sincronicidad. La sincronicidad es el concepto de Jung, que les recomiendo buscar y profundizar, y lo que él llama las cualidades significativas. Ujú. Y esos son esos encuentros más allá de ley de probabilidades, con caminos, personas, situaciones, lecturas, libros, gente que aparecen justo en el momento que se requiere, en el momento de la vida que tiene un significado importante. Ujú. Se dan más allá de probabilidades. Entonces, pero justo ocurre en la zona de aventura. En la zona de seguridad nunca vamos a estar encontrándonos con esa oportunidad de experimentar la sincronicidad. En ese momento también es interesante que aparece el guía, que puede ser un maestro, puede ser igual, un libro, algo que nos permite estar direccionando. Luego siguen las dificultades y entonces comienzan lo que se llaman las pruebas. Ujú. Porque la vida no es un camino llano, ya crucé el umbral, la libertad, la singularidad, todo es maravilloso. No, no. Las pruebas propias, ¿no? En que la vida, que van a ser parte de nuestro aprendizaje. Pruebas que son, pueden ser pérdidas, pueden ser golpes, pueden ser enfermedades, pueden ser muchas cosas, ¿no? Que justamente nos ponen a prueba, ¿no? O que van a liberar potencialidades. Y cuando uno a veces cree que ya no, pues muy difícil, siempre va a aparecer los ayudantes. O sea, la persona, la situación en la que justo cuando yo decía, no, es que no puede ser, no se va a poder, va a ser difícil, van a aparecer los ayudantes. En algún momento en nuestra vida aparece la prueba suprema, la que nos pone al límite de todo, la que creemos que no va a poder superarse nunca, que puede ser para cada uno el dimensionamiento. En su momento, para mí, les puedo compartir, fue el año 83, que por las inundaciones de la corriente del Niño en mi ciudad, una ciudad pequeña en la que yo vivía, perdí absolutamente todo. Después de 15 años en que yo creía que ya todo estaba hecho y que ya lo había hecho profesionalmente y económicamente y todo, no, perdí todo con las inundaciones. El tema es perseverar y seguir adelante, porque siempre vamos a tener la posibilidad de salir y el seguir aprendiendo. Otra prueba más adelante fue la pérdida en los pocos meses, la pérdida de mi madre, la operación de mi hija, una operación al cerebro, la estafa de unos socios que casi nos dejan en la ruina, y todo seguido, como en esa prueba de chocar después de sentirse que estaba todo muy bien. Entonces, eso nos lleva, nuevamente, si perseveramos, seguimos nosotros en el viaje, entonces viene el aprendizaje y el asimilar la experiencia. Y hemos crecido de manera impresionante. Y nos fortalecemos de manera impresionante. Pero luego volvemos a cruzar el umbral, ¿no? Y por eso te decía, no es pendular, sino sigue la curva del viaje, ¿no? Cruzamos el umbral otra vez hacia la zona de seguridad y comodidad, Confort. que muchas veces en las diferentes historias se cuenta como el reposo del guerrero, el descanso del guerrero, ¿no? Pero ahí también aparecen las trampas de la suma complacencia, de Mm. decir, ya yo soy lo máximo, ya lo hice, ya todo está logrado, y comienzo a bajar mi capacidad de continuidad en el viaje. El caso más gráfico es en Ulises, la trampa fueron los cantos de sirena, y por eso es que él se amarró al mástil para no lanzarse, ¿no? En la selva amazónica también existe y son los delfines Los que delfines asumen rosados. la imagen de una doncella que invita a los viajeros a que se lancen al río, ¿no? Y entonces llegamos al DOM, Mm. donde hemos tenido ese crecimiento,
Y entonces podemos comenzar el viaje nuevamente. Y por eso es que yo hablo de una espiral ascendente. Comienza el viaje otra vez, ¿no? Y es una espiral ascendente porque seguimos creciendo, seguimos creciendo, ¿no? Y bueno, ese es un poco el tema que les quería compartir. Yo profundicé mucho gracias en este tema y conocí mucho de este tema gracias a este amigo Alfredo Hoyos, este gran empresario y gran ser humano colombiano. Tiene un libro hermoso que se llama Una historia de amor llamada Frisbee, escrito con su esposa, porque su empresa, que son una cadena de más de 240 restaurantes en Colombia, es una historia de amor, el desarrollo de la empresa desde su nacimiento, ¿no? Y para mí un homenaje para Alfredo, porque con él es que profundicé todo el proceso del viaje del héroe. Y cuando el año pasado, cuando hace 2 años, cuando tuve esa crisis, ese episodio de depresión, me conversaste mucho de esto y entonces empecé a ver las cosas también con otra perspectiva. Desde entonces sigo también a un mentor, a un motivador mexicano, Enrique Delgadillo, que él siempre te dice en su manera tan simple y tan clara de hablar, si tú mismo no te levantas y te mueves así y te vas a este viaje de la zona de aventura y arriesgarte a lo desconocido y ver de cuánto eres capaz, o te mueves tú o la vida te va a mover la silla de todas maneras. Entonces, mejor hazlo tú de esa manera proactiva en tu aprendizaje, porque en la zona de confort por largo tiempo no te vas a quedar, porque no vas a crecer y que esa no es nuestra idea sentarnos y hasta que nos muramos, sino crecer y experimentar justamente este viaje del héroe en espiral ascendente. Y de casi todos los libros que estuve leyendo en esos últimos 2 años, al final todos se resumen en esto, en esa experiencia de cuestionarte y retarte tú mismo, pasarte a tu zona de disconfort para crecer. Y tienes su don, otros que le llaman el Dharma, lo que puedes hacer, finalmente eso, o que los japoneses le llaman el Ikigai, que es lo que amas hacer, lo que eres excelente al hacerlo y lo que se necesita que se haga. Y esa sensación es maravillosa. Yo pensaba mucho cuando se hablaba del Ikigai. ¿Te acuerdas de Michael Schumacher, el corredor de Fórmula 1 que tuvo un accidente muy, muy grave hace unos años? Yo pensaba en él, se le nota el placer que tiene ese hombre de manejar su carrito de Fórmula 1 y él es feliz. Le pagan una millonada y es algo que la gente está dispuesta a ver cómo él es tan experto en ese tema. Me acuerdo que yo sentí una envidia sana, decía, este hombre le pagan por hacer lo que más le gusta. Y esa es la gracia de encontrar el Ikigai que llaman los japoneses. Sí, hay un libro que yo recomiendo siempre que tiene que ver con el viaje del héroe, porque está escrito siguiendo el viaje del héroe, se llama Sincronicidad, justamente, de Joseph Jaworski, que está aquí puesto. Se llama Sincronicidad, el camino interior hacia el liderazgo, ¿no? Es un libro espectacular realmente, ¿no? Sí, es uno de los primeros que me recomendaste. Y una cosa, ¿cómo haces tú si no te ocurre el accidente o algo y no estás esperando que te ocurra? ¿Cómo haces para removerte las aguas tú mismo? Para darte cuenta de que, ok, ya descansé suficiente, ahora me voy otra vez a la parte de la aventura. ¿Cómo puede uno darse cuenta de cuándo es el momento? No te preocupes, la vida te lo va a dar. Y si no quiero esperar a que la vida me saque de la silla y si me quiero mover yo sola primero. No, es que no necesariamente es sacarte de la silla, no necesariamente te pase algo negativo. ¿Mm? O sea, simplemente es descubrimientos, encuentros. ¿Qué es descubrir? Sacar Hablamos las de eso. cosas que te cubren. O sea, quitar la cubierta. ¿Mm? Entonces, simplemente el descubrir es eso, y de pronto sacas la cubierta de algo, te atreves a sacar la cubierta de algo, te das cuenta que estás muy cómodo en algo y comienzas a retar, ¿no? O, eh, te digo, por ejemplo, un gran amigo y escritor también se nos adelantó, Frank Cardell. Eh, yo le invité a escribir en un libro que hemos hecho en conjunto con un grupo de amigos. Lo, lo, lo invité a escribir en el libro y él compartía una historia conmigo en ese momento de una niñita y la mamá que tenía un vecino donde el vecino había perdido a su esposa, ¿no? Y era de toda la vida, un anciano, su compañero de toda la vida.
y la mamá siempre estaba preocupada que la niñita, que era muy movida, fuera a fastidiar a este señor, el vecino. Y cuando sale, la encuentra sentada en los pies, en la pierna del señor, y el señor estaba llorando, ¿no? Y entonces la mamá la llama y dice, pero hijita, ¿qué estás haciendo? ¿Estás molestando? No, mamá, dice, yo le estaba ayudando al señor a llorar. Ay, Fuerte, ¿no? Entonces, ese fue un aprendizaje para la mamá, ese fue un aprendizaje para la niña y fue un aprendizaje para el anciano. Entonces, la vida, lo que hay que estar es abierto, porque el gran problema es que nosotros nos cerramos. mm, Y hay una anécdota de uno eh, de las historias de la calidad, de un investigador en Japón que estaba investigando sobre los temas de la calidad y va a visitar a un anciano sabio, a un gurú, a un maestro, y le dice, a ver, quiero que usted me responda algunas cosas, porque yo creo que la calidad tiene que ver mucho con la filosofía japonesa y las costumbres y la forma de ser japonesa. Ah, bueno, yo le escucho. ¿Qué quiere saber? Dice, mira, por ejemplo, yo estoy seguro que ese de hacer el peine personal en bambú para cada uno, que implica la paciencia y el perfeccionismo, entonces eso tiene que ver con el tema de calidad. También el tema de la familia, el tema del aprendizaje, el tema de que los niños sean educados a trabajar desde niños en conjunto. Le dice, bueno, ¿y qué más? Y le seguía hablando, y le seguía hablando, y le seguía hablando. Y entonces el maestro, en la ceremonia del té es algo, un honor, ¿no? Dice, ¿quiere tomar el té? Le dice, por supuesto, maestro. Entonces comienza a servir el té y sigue sirviendo el agua, comienza a desbordarse la taza, ¿no? Y el maestro sigue sirviendo y le dice, maestro, se está desbordando la taza. Y le dice, ok, te diste cuenta. Es exactamente lo que está pasando con tu cabeza. Tú hablas, hablas, hablas porque tienes la cabeza llena, pero no estás dispuesto a escuchar. Tienes que abrir tu cabeza. Cuando tú vacíes tu taza de té, es que vas a poder llenarte. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Nuestra taza de té no está vacía, está totalmente llena, entonces no vemos lo que está a nuestro alrededor, no vemos las señales, no vemos las invitaciones. Entonces, el mm. estar siempre abierto. Si cada mañana nosotros nos levantáramos dando gracias por toda la vida y todo lo que tenemos, y entonces, y nos busquemos la salida hacia seguir descubriendo, entonces va a aparecer siempre y nos daremos cuenta del momento. Yo sonrío como tonta porque es que todo lo que dices es tan, para mí ha sido tan cierto, para mí ha sido cada vez como un, esto ya lo sabía, esto ha sido siempre una confirmación de todo lo aprendido, lo que me ha pasado en estos últimos 6, 7 años desde que posee mi proceso de cambio tan fuerte con un burnout hace 6 años. Mi querido Eduardo, nos queda un minuto antes de que el Zoom nos eche, así es que voy a guardar esto, vamos a dejar esto grabado. Para quien quiera profundizar, ahí tienen los nombres de los autores que nos has recomendado, también nos has mencionado otros varios libros, y me gustaría que no sea la última vez que estás en mi blog. Me gustaría que vuelvas a venir, que estés abierto a recibir otra invitación. Encantado de seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento se nos va a cortar en un minutito y voy a cerrar aquí nuestra tertulia de hoy. Pero te pido que te vayas al otro link para seguirnos nosotros chachareando un poquito más, ¿vale? Todo mi amor para ti. Un besito, Eduardo. Cuelgo en este y Chao. nos metemos al otro link. Ok, Adiós. chao.